Muy buenas tardes. Mi nombre es Saúl Flores. Yo soy un cardiólogo intensivista en el Texas Children's Hospital, Baylor College of Medicine. Quería agradecer a la Sociedad Dominicana de Pediatría y a Texas Children's Hospital, Baylor College of Medicine por permitir mi participación en su prestigioso congreso. El tema del cual yo voy a platicar se llama cardiología preventiva. Y antes de comenzar, quería asegurarme de que sepan que no tengo ningún conflicto de interés con esta plática. Los objetivos educativos de la siguiente presentación son los siguientes. Vamos a describir la importancia de la cardiología de prevención. Vamos a determinar la frecuencia de elevación de colesterol, hipertensión arterial y obesidad. Evaluaremos la utilidad del uso del equipo multidisciplinario para el manejo personalizado de la cardiología de prevención en niños. Y vamos a analizar los beneficios de la actividad física para mantener un peso sano. Comenzando con este campo, debemos definir lo que es la cardiología preventiva. Y esta es una de las definiciones que más me gusta a mí, que es una parte de la cardiología pediátrica donde el enfoque es mantener la mejor salud cardíaca posible a través de controles de signos vitales, colesterol y peso. Añado este dibujo simplemente para que ustedes puedan ver el costo que significa el no control del peso, de los signos vitales y del colesterol. Cada año en Estados Unidos existe uno de cada $7 utilizados van a cuidar las complicaciones de los problemas cardiovasculares que pudieron haber sido prevenidos. Y lo que se estima cada año es que más de 350 billones de dólares son utilizados en salud, son utilizados debido a la pérdida de productividad y a la muerte prematura de individuos que pudieron haber prevenido estos problemas relativamente fáciles de prevenir. Pero esto es un enigma. Hay muchos pedazos en este eslabón que son difíciles de mantener, controlar. Y lo más complicado de todo es el hecho de que son intangibles. Son cosas muy pequeñas que se pueden modificar de manera gradual para poder mejorar la calidad de vida del individuo. Y este me parece una imagen que comparte todos estos componentes, como son, por un lado, las cosas no modificables, como son el ambiente al que uno esté expuesto, lo cual puede causar hostilidad, ansiedad y enojo. Y las cosas relativamente modificables, que son la depresión, el estrés y el cansancio físico. Usted combina esto con tipos de personalidades como el tipo A, que son muy demandantes, y con la aislamiento social, y esto puede producir problemas cardiovasculares a largo plazo. Entonces, uno de los propósitos grandes de la cardiología preventiva es utilizar estrategias efectivas para controlar los signos vitales, el colesterol y el peso. Una de las cosas que va a ser bien importante que nosotros nos tengamos en cuenta es esto que puse en este cuadrado, que dice que la investigación puede tener significativos retrasos al traducir la investigación en este campo de la medicina cardiovascular de niños y el impacto que pueda tener en programas de salud. Y voy a ahondar en esto un poquitito más. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que muchas veces para que nuestros gobiernos, nuestras entidades de salud y todos los grupos de liderazgo que hacen las decisiones de salud pública puedan ejercer y determinar prácticas, tiene que haber investigación, pero a veces lastimosamente esta investigación no ocurre de la velocidad que debería ocurrir. Entonces, en los Estados Unidos existen programas para poder asegurarnos de que las prácticas sean lo ideales para prevenir enfermedades cardiovasculares que son prevenibles. Y estos son los eslabones necesarios para poder hacer que estos proyectos sean efectivos. Una de esas cosas son lo que se llama en inglés el Clinical Decision Support Systems, que están encabezados por los médicos. Número 2 de este componente multidisciplinario son los Community Health Workers, que están encabezados a través de las trabajadoras sociales, las nutriólogas y todo el personal ancilar que sea necesario para mantener la salud pública de estos individuos. Tratar de utilizar medidas que van a reducir los costos simplemente con
si bien el paciente tiene que ir a la clínica, tratar de contactar al paciente antes de que se haga la cita en la clínica para poder minimizar los gastos que son generados al traer un paciente a la clínica. Número 4 es hacer que los pacientes sean completamente concientizados de lo que ellos tienen que hacer para prevenir y manejar su propia salud. Como uno de esos pasos bien sencillos es poder monitorizar su propia presión arterial en casa, poder tener prácticas colaborativas y hay un ejemplo muy específico en el cual voy a tocar al fondo, es que si hay algún problema de salud de origen familiar genético y los padres de un niño están siendo manejados por un médico adulto, el pediatra que esté evaluando a ese niño debería poder tener comunicación directa con el médico de adultos para poder saber cómo manejar la condición a lo largo de la vida de ese paciente. Otra cosa muy importante es asegurarnos de que los pacientes estén cercamente, que reciban su tratamiento medicamentoso de manera adecuada, que el paciente esté, además de estar concientizado, que tenga la oportunidad de educarse sobre su propia condición, y esto solidifica ese manejo en equipo. Entonces, comencemos con las cosas que la cardiología preventiva maneja. Una de esas cosas, uno de esos eslabones muy importantes es la actividad física. La actividad física en niños está asociada a un manejo correcto del peso, a un establecimiento de la presión arterial apropiada, a la mejora en la salud mental y lo que es más importante a lo largo del continuo de la vida es la predisposición a actividad física en la edad adulta. Las recomendaciones de actividad física para niños de todas las edades, pero particularmente niños de edad escolar por encima de los 6 años, es que ellos practiquen actividades físicas de 4 a 5 veces por semana. La selección de actividades con niveles máximos utilice más de 60% de energía y vamos a hablar de esto un poco más de detalle cuando nos toque platicar sobre el tipo de actividades físicas que estos pacientes pueden ser sometidos. Una de las cosas más interesantes que las investigaciones en este campo de la cardiología han determinado es que las niñas están en mayor riesgo de inactividad debido a muchos factores, pero uno de esos factores importantes es la exposición a la pantalla. Y es muy importante poder limitar el tiempo de pantalla para estos niños a no más de 2 horas, cosa que ellos puedan utilizar energía quemando calorías. Y uno de los factores que a veces es muy complicado es el factor social de la familia. No es lo mismo comparar un niño, un niño o niña que crece en un ambiente donde mamá y papá pertenecen a una familia nuclear, donde existe el apoyo social y económico para que el niño pueda crecer sano, comparado con un niño que crezca con un padre o madre sin el apoyo social necesario. ¿Cuál es la labor del pediatra general para establecer la actividad física del paciente? Uno de esos objetivos muy importantes es incorporar la actividad física y la consejería cada vez que uno tenga la oportunidad de encontrarse con el paciente en la clínica. ¿Qué significa eso? Que tanto el niño como los pacientes encuéntrense en una conversación donde los padres puedan tener la libertad de preguntar cuáles son los puntos importantes de la actividad física del niño. Entonces, aquí se van a determinar factores muy importantes como son cuál es la edad del paciente, cuáles son las circunstancias de la familia y el ambiente, y lo que es importante es qué tanto la familia puede tratar de hacer el siguiente paso. ¿A qué hacemos referencia aquí? Es la participación en programas educativos o deportivos extracurriculares que requieran que los padres tengan que transportar a los pacientes. Esta es la mejor manera de garantizar el máximo nivel de calidad de salud y actividad física para los niños, cuando se tiene cada vez un equipo mucho más especializado para el desarrollo de este paciente. Estos son puntos muy importantes para mantener la actividad física. Entonces, ya cubrimos el primero. El segundo punto es cuál es el panorama u objetivo de la cardiología preventiva con la obesidad. Como ya nosotros sabemos, en los Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe, la obesidad se está convirtiendo en un problema muy grande, si ya no lo es.
Se encuentra casi en niveles epidémicos en ciertos estados de este país. Y lo que es realmente alarmante es que ciertos grupos sociales y etarios son particularmente predispuestos a sufrir de obesidad. Y en los Estados Unidos lo que se ha identificado es que los niños afroamericanos y latinos están particularmente predispuestos a la obesidad. Además que la obesidad infantil está asociada a hipertensión arterial, trastornos del metabolismo de los lípidos o dislipidemias y la diabetes mellitus tipo 2 con resistencia a la insulina, de la cual vamos a hablar en bastante detalle en las siguientes diapositivas. Como la definición de obesidad tenemos que es el sobrepeso asociado a problemas adversos físicos o de salud. Cuando el paciente viene de una familia que está en sobrepeso, pero ese sobrepeso no produce trastornos de salud, muchas veces pasa desapercibido. Pero es muy importante atenernos a esta definición en los cuales existan problemas adversos físicos o de salud. Los problemas adversos físicos tanto son mentales, psicológicos o como tal de salud, como la hipertensión arterial. Una de las cosas muy importantes que el pediatra tiene que tener a la mano es el uso de los índices de masa corporal, los cuales ya están recomendados y establecidos para el uso en niños y niñas, los cuales van a tener curvas específicas para cada edad. Y mucho más allá, además de tener curvas especiales para cada edad, existen curvas específicas para grupos étnicos y condiciones genéticas si así el paciente lo tuviera. Uno de los puntos muy importantes es que una vez se hace el diagnóstico de obesidad, pacientes con índices de masa corporal por encima del 85% en la curva están en riesgos de la determinación de la obesidad como tal, además deben empezar a revisarse síndromes asociados como son, y ya lo habíamos mencionado, trastornos de metabolismo de la glucosa como la resistencia a la insulina. Pacientes en los cuales que se encuentra el índice de masa corporal por encima del 95%, necesitan, además de toda la evaluación de obesidad, necesitan ellos tener una evaluación de lípidos en sangre. Muchos de estos pacientes con índices de masa corporal por encima del 95% ya tendrán a su vez otros hallazgos clínicos que demuestran complicaciones del trastorno de los metabólicos y de la glucosa, como son, por ejemplo, si en caso de niñas, oligomenorrea, amenorrea, hirsutismo, que están asociados a condiciones como el síndrome de Cushing o el síndrome de ovario policístico, o pacientes que presentan manchas oscuras en los pliegues cutáneos de las articulaciones, denominados como la acantosis nigricans, que está asociado a la diabetes tipo 2. Y finalmente, un síndrome que pasa un poco desapercibido porque el hallazgo no es tan clínico, es esos pacientes que presentan hepatomegalia, lo cual está asociado con esteatosis hepática. Entonces, estas son cosas que el pediatra tiene que ahondar en las visitas clínicas para poder entender y manejar a sus pacientes de manera correcta. Pero una vez que se identificó obesidad en nuestro paciente, ¿cuál es la labor del pediatra? La labor más importante del pediatra, como ya habíamos dicho, una de las cosas más importantes es la comunicación clara con el paciente, tanto niño como adolescente y como los padres. Poder demostrarles a ellos que el paciente tiene un objetivo que cumplir al reducir su peso. Una vez que se establece el problema, es muy importante determinar una conducta dietética correcta para el paciente. Los pediatras, lastimosamente, o por suerte, tenemos el deber de tener entrenamientos claros para el manejo de una dieta saludable para sus pacientes. Pero en el caso de que se necesite para pacientes mucho más complicados que requieran una atención más específica o especializada, es muy importante tener una colaboración con una dietóloga especialista para poder determinar la dieta apropiada para nuestros pacientes. Existen muchos esquemas dietéticos dependiendo de la condición del paciente para asegurarnos de que ellos puedan acogerse a una dieta por largo plazo. Y el último punto muy importante regresa al punto número 1, que era la actividad física. Es muy importante establecer niveles de actividad física adecuados para la edad de su paciente que garantizarán una buena dieta
bajar el peso y mantener la actividad física en años de adultez. Entonces, ¿cuál es el poder de una buena dieta? Una buena dieta va a tener buenas proporciones tanto de grasas, carbohidratos y como de proteínas. Aquí presento en esta diapositiva ejemplos bastante sencillos que pueden ser implementados en dietas de los niños. Pero el problema más grande es que ninguna de estas dietas son agradables a un niño. Pero la cosa más importante es que si bien todos estos ingredientes de la dieta no son necesariamente gratos en la niñez, si el niño nunca está expuesto a ellos, es muy improbable que ellos puedan incorporarlos a su dieta una vez que se conviertan en adultos. Y aquí quería compartir como que una combinación de las dos cosas de las que habíamos hablado, que son tanto la obesidad y como la actividad física. Y aquí les quiero demostrar un metaanálisis publicado en adultos del 2009 en el cual se demuestra que todas las causas de mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular se disminuían significativamente en pacientes que tenían actividad física. Como ustedes pueden ver en este forest plot de todos los estudios incluidos, se puede ver que la actividad física estaba directamente asociada con una sobrevida del paciente casi hasta el 100% en todos los países incluidos. Cuando se utiliza el resultado cumulativo de este estudio, se ve que existe la disminución de la mortalidad en todos esos estudios incluidos. Vámonos al siguiente punto. Hablamos de la actividad física, hablamos de la obesidad. Hablemos ahora de la diabetes mellitus tipo 2 y de la resistencia a la insulina. Los componentes de este síndrome son la hiperinsulinemia, la obesidad, y que como consecuencia van a presentar con hipertensión arterial e hiperlipidemia. Y quiero que ustedes puedan ver el enlace tan cercano que tienen todas estas condiciones entre ellas, como que una precipitará a la otra. Y eso es una cosa muy importante de tener en cuenta. Entonces, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2? Tenemos que determinar, como todos los pediatras generales, nosotros sabemos, niveles de glucosa en ayunas para niños y niñas en riesgo. ¿Y cuáles son estos pacientes en riesgo? Son pacientes que tienen sobrepeso en la consulta, tienen una historia familiar de obesidad o de diabetes, tienen, como ya habíamos visto, predisposición por raza, los niños afroamericanos, hispanos y los indios nativos en este país son predispuestos a tener diabetes tipo 2, o si el paciente ya tiene signos físicos de resistencia a la insulina, como era la acantosis negra, en los cuales se debe determinar los niveles de insulina en ayunas, que es un proceso que ya está establecido, que se puede hacer de manera relativamente rápida en la consulta general, que es muy importante para poder establecer el diagnóstico de estos pacientes. Una vez que tenemos todos estos riesgos identificados, ¿cuál es la labor del pediatra? Bueno, pues la labor del pediatra es establecer estos factores de riesgo y tratar de identificar cuál de esos factores de riesgo son modificables para el paciente. Además, es muy importante establecer los niveles de glucosa o de insulina de manera periódica, cosa que podamos ver la progresión o mejoría de nuestro paciente. Si el paciente a su vez presentara obesidad, entonces es este manejo multidisciplinario o directamente por el pediatra a través de la dieta y de la actividad física que tienen que ser establecidos cada vez que el paciente visite nuestra clínica. Y en casos mucho más complicados, hacer uso de todos los recursos hospitalarios necesarios para poder establecer una buena relación con nuestros pacientes y asegurarnos que ellos puedan tener el seguimiento necesario. El siguiente punto que quiero cubrir es la presión arterial elevada. La presión arterial elevada causa problemas coronarios, cerebrovasculares y renales tempranos. La presión arterial aumenta con la edad y es por eso que si un paciente es hipertenso en la niñez tiene que ser manejado de manera muy agresiva, que ha sido un cambio a través de los años en el manejo pediátrico, en los cuales antes se toleraban presiones altas un poco más de lo que ahora se hace. Las presiones arteriales elevadas en la infancia están asociadas con hipertensión arterial en adultos. Es por eso que ahora en todas las guías
establecidas en los Estados Unidos, el enfoque es el manejo agresivo de la hipertensión arterial. ¿Cómo es que nosotros establecemos el diagnóstico de presión elevada? Depende de las guías que uno esté utilizando en su clínica, pero la American Heart Association recomienda el chequeo de la presión arterial de manera rutinaria en todos los chequeos generales pediátricos a partir de la edad de los 3 años de edad. Una cosa importante y un factor técnico que muchas veces se pasa por alto es que la medida debe ser realizada o bien con un esfigmomanómetro de mercurio o un dispositivo aneroide calibrado para el niño o niña, el cual debe estar sentado en posición de cúbito dorsal y el neumático que cubra el brazo tiene que ser de tamaño apropiado. Ese es uno de los factores muy importantes porque no queremos tener que iniciar tratamientos a pacientes que en realidad no tenían hipertensión arterial. Aquí les presento un esquema de manejo disponible en el Journal de Circulation, que fue publicado por la American Heart Association, en los cuales ustedes pueden seguir los percentiles de las presiones arteriales que su paciente puede presentar en la consulta. Lo más importante de este esquema es el seguimiento que es necesario. Como ustedes pueden ver, si el paciente tiene una hipertensión arterial o una elevación de la presión arterial por encima del percentil 95 para la edad de su paciente, este paciente va a necesitar tratamiento de manera inmediata. Si el paciente tiene una hipertensión o una elevación de la presión arterial por debajo del percentil 90, entonces este paciente necesita seguimiento cercano sin el uso de tratamiento. Entonces, no es necesario tener que memorizar la presión arterial de su paciente, simplemente saber utilizar las guías de manejo para sus pacientes para poder determinar cuál es el paso más importante para establecer el tratamiento oportuno. Esa es una de las cosas más importantes que han cambiado a través de los años. El siguiente punto que quiero cubrir es el colesterol elevado. El colesterol elevado está definido como una elevación del LDL por encima de los 240 miligramos por decilitro, los cuales están asociados con enfermedad coronaria. Además, la disminución del colesterol bueno, que es el HDL, por debajo de 50, está asociado con enfermedad coronaria. El control de los niveles de colesterol a mediano plazo, 3 a 7 años, está asociado a una disminución de la enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los 3 puntos importantes que uno puede extraer de esta información? Número 1 es que existen grasas apropiadas. Número 2 es que existen grasas tóxicas. Y número 3 es que todo lo que se haga para el manejo del colesterol en los pacientes pediátricos tiene un impacto muy, muy, muy grande a través de los años. El siguiente punto es cómo es que nosotros diagnosticamos el colesterol elevado. Lo diagnosticamos con medidas en ayunas de los lípidos sanguíneos. Si el paciente es diagnosticado con un colesterol elevado, entonces, ¿qué es la medida número 1 que tenemos que hacer? Es la introducción de dietas balanceadas a partir de los 2 años de edad. No es fuera de común que los pediatras nos digan, pero ¿cómo es posible que se pueda establecer una dieta balanceada en un niño de 2 años? Como ya les había dicho, no es fácil. Es un camino muy complicado, pero es aquí donde hacemos el impacto más grande para nuestros pacientes. El objetivo inicial, dependiendo de los niveles, es tratar de mantener niveles totales de colesterol por debajo de los 300 miligramos por decilitro. Y los niños o niñas tienen que comer más frutas, vegetales y fibras en relación a grasa animal y proteínas animales. Una vez más, aquí les quiero mostrar la guía de la American Heart Association y lo que demuestra el manejo de los diferentes niveles de colesterol. Y como ustedes pueden ver, dependiendo en el rango de colesterol en ayunas que el paciente va a tener, a veces es muy importante tratar de establecer, uno, los factores de riesgo modificables, los factores de riesgos no modificables, y número 2 es si nuestro paciente va a necesitar la iniciación de agentes antilipidémicos, que es otra de las cosas que se ha modificado bastante en las guías a través de los años. Como el siguiente punto tenemos el fumar cigarrillos. Y ahora como que una variedad de fumar cigarrillos es el uso de vaping.
Se recomienda obtener historia de fumar a partir de los 8 años. Es una medida mucho más agresiva. Muchas veces niños de 8 años ya están fumando y es muy importante tratar de capturar esto en la historia. Determinar si existen historia familiar de niveles de adicción. Además, el pediatra debe ser bastante activo en determinar el riesgo de fumar en estos niños y niñas. Y esto está directamente relacionado con el estado familiar y el estado social del paciente. Y tratar de determinar cuáles son los accesos de servicios para dejar de fumar en pacientes pediátricos. Yo sé que esto suena un poquito fuera de contexto, pero el mensaje general es el siguiente, que es que ahora los niños están expuestos a tóxicos completamente modificables a una edad temprana y los pediatras tenemos que tener una mente abierta para poder no juzgar a nuestros pacientes, pero sino más bien al contrario, poder ayudarlos y guiarlos a tomar las decisiones correctas, como es en el caso de fumar. Aquí les muestro las recomendaciones que están aplicables al pediatra y son los 3 pilares que venimos hablando desde el principio, los cuales son comunicación clara y directa con nuestro paciente, la proporción de educación para que el paciente pueda utilizar todo lo que esté disponible para la mejoría de su salud. Y además, una de las cosas más importantes es, especialmente para los pacientes adolescentes, es darles a ellos las herramientas para poder combatir una adicción. Muchas veces, como se dice en inglés, estos niños están expuestos a lo que es el peer pressure, esa presión que los compañeros de la clase le dan por hacer cosas que puedan ser nocivas para su salud. A través de educación y comunicación directa es un objetivo idílico, tratar de hacer que esos niños y adolescentes se mantengan fuera de esas malas decisiones. Y como el último punto, quiero tener lo que se llama la historia familiar de enfermedad cardiovascular. Este es uno de los puntos que no hablamos mucho, y número 2 es no lo entrelazamos con la salud de nuestros pacientes de la manera que lo deberíamos hacer. Y aquí quiero poner los puntos más importantes. Yo como cardiólogo trato de extraer de la historia para poder hacer decisiones para el bienestar de mi paciente. Uno de esos puntos importantes es la historia familiar de primer grado para la dislipidemia. La pregunta específica para los pacientes para los papás de los pacientes ¿existen trastornos de colesterol en la familia? Tanto elevaciones del LDL o disminuciones del HDL o el colesterol total por encima de 300. Si el paciente tiene menos de 50, el relativo de primer grado tiene menos de 55 años y tiene esa historia, entonces este va a ser el paciente en el cual voy a tratar de obtener mucho más historia y voy a medir niveles de manera temprana. Además, si en la familia existieron paros cardiovasculares, arrestos cardíacos antes de los 55 años de edad, es una cosa muy importante que la tenemos que incorporar a nuestra historia. La historia familiar debe ser tomada anualmente porque nuestros niños de 8 años van a tener papás relativamente más jóvenes. A medida que van creciendo, el factor de riesgo puede estar presente. Entonces, es muy importante que de manera muy rápida ustedes puedan obtener esta historia y poder incorporarla al curso del manejo de sus pacientes. Y la comunicación directa con los médicos tratantes de los familiares es muy importante. Y este es el punto que les estaba diciendo al principio. Ahora, pediatría se está convirtiendo en una especialidad en la cual manejamos pacientes muy complicados, con muchos problemas crónicos de larga duración, y a veces los padres tienen los mismos problemas o problemas similares que han sido pasados generacionalmente a los pacientes. Es muy importante poder tener esa comunicación directa con el médico tratante, tanto de los padres como los niños, para poder establecer el mejor tratamiento tanto para nuestros pacientes como para las familias. Y en conclusión, quería dejarlos con esto. La incidencia de obesidad, presión elevada y dislipidemia continúa en aumento. Es muy importante que los pediatras y subespecialistas estemos atentos a tratar de mejorar las condiciones de salud de nuestros pacientes. Punto número 2, el diagnóstico requiere una evaluación detallada con mucha atención a los detalles que a veces se dejan sin llenar de nuestros pacientes para poder obtener y manejar la salud de ellos en la mejor manera posible.
otra cosa muy importante es que la actividad física es uno de los pilares más importantes que tienen que ser establecidos de manera muy temprana en los pacientes pediátricos para poder así garantizar actividad física en la edad adulta. Y la promoción de salud cardiovascular es necesaria en todas las visitas. Cuando yo termino cada consulta en la clínica, siempre le digo a los pacientes, salud, dieta apropiada para el corazón, dieta saludable, actividad física sin límites y disminución del uso de la pantalla menos de 2 horas. Y con eso quería agradecerles por su gentil atención y darles ahí toda mi información personal para que si ustedes me quisieran contactar con alguna pregunta, comentario o alguna sugerencia. Y además aquí les pongo una breve encuesta para que ustedes me puedan dar un poquito de información de qué les pareció importante de esta plática. Con eso les quería dar un abrazo muy grande y bueno, hasta muy pronto. Gracias.